Hola, ¿qué tal mis amigos? Sean bienvenidos al palco. Mi nombre es Henry Morales y están aquí en esta sección, en este lugar donde vamos a estar conversando más allá de lo que el fanático a simple vista puede ver. Como vieron en la portada, en nuestra carátula vamos a estar hablando de los Astros de Houston y estos tres cubanos que pudieran estar la próxima campaña animando. Dos ya incluidos dentro del roster de 41 que promete llegar a las grandes ligas esta temporada. Si sucede o no, esto lo vamos a analizar hoy en el palco. Y como bien lo vieron, hoy el tema son los Astros de Houston. Y quiero hablarles un poquito. Primero, el equipo que estaba acostumbrado, la dinastía, como muchos le llaman, porque ha llegado de las últimas cuatro temporadas, de las últimas cinco temporadas, ha llegado a cuatro finales y ha ganado dos. Los Astros son los actuales campeones de las grandes ligas y van a revalidar su título. Para ello vieron salir varios efectivos de sus tropas. Los más que se pueden así sentirse son los casos de Justin Verlander, su as de rotación. También podemos ver, perdón, as de rotación, no, segundo lanzador. También podemos ver que fue retirado Yuli Gurriel, quedó libre y terminó estando dentro de los Miami Marlins, que para este momento que se está grabando el programa, ya Yuli está incluido dentro del roster de 26 de los jugadores que van a estar en grandes ligas. Y el otro que también se fue, que es una baja sentida, por así decirlo, es el señor Aledmys Díaz, además de, por supuesto, Cristian Vázquez, que vino de refuerzo para ganar la temporada a finales del año pasado con los Astros en los últimos días, esos de canje del mercado. ¿Pero qué trajo Houston para suplir? Bueno, en primera base trajo nada más y nada menos que a José Abreu, otro cubano para reemplazar a Yuli Gurriel. Abreu que en muchas ocasiones muchos periodistas le preguntaban si cómo era cubrir el hueco de Yuli Gurriel y demás, y él ha expresado en varias ocasiones su admiración por el tema de Yulieski como pelotero y demás, que no hay ningún problema con eso, que él admira bastante a Yuli, lo respeta como pelotero, pero que esto es un negocio al final de cuentas y él tiene como profesional hacer su trabajo. Abreu, que dicho sea de paso, va a ser el cubano que más va a cobrar en este 2023 dentro de las grandes ligas, con una cifra de más de 19 millones de dólares esta campaña en los Astros. Pero vamos a analizar qué le puede dar José Abreu a los Astros esta temporada en Houston. Y para ello ya tenemos aquí sus numeritos. Como pueden ver, Abreu batió más de 300 la campaña pasada con un OVP excelente de 378, un OPS por encima de la media, que es 824, un buen OPS, 183 hits, 40 dobles, 75 empujadas. Pero lo que llamó muchísimo la atención la campaña pasada fueron los honrones de pico. Un tipo acostumbrado a superar la barrera de los 20 cuadrangulares, incluso la de los 30, se vio cortado en cuanto a su poder. Como pueden ver, su slugging se redujo drásticamente comparado con la campaña del 2021 a 4.46. Yo recuerdo haber hecho un artículo para Pelota Cubana donde decía Pito pudo haber cambiado tacto por poder. Y ciertamente estaba en su última campaña, él necesitaba poner números en grandes ligas. No lo puso como el Luger, pero lo puso como un bateador consolidado. Abreu se manejó por encima de los 300, siempre estuvo muy bien al bate, ajustado, empujando las pocas que le daban los White Sox en su juego de pelota. Pero esta entrada de José Abreu a los Astros, ¿qué puede dar? Pues mire, no solo que José Abreu es un bateador formidable, todos sabemos las cualidades, sino que también es un buen primera base con un buen rating defensivo. Pero además, una de las cosas que nosotros conversábamos en el parco de los Astros, los periodistas especializados que ahí nos encontramos, era que Yuli, por ejemplo, al infield le daba, Yuli fue el líder de las grandes ligas en scoops, en buen cubano, levantando shutdown en la primera base. Entonces, los Astros, al tener un cuadro que está en constante movimiento debido a muchos lanzadores de sinker, como por ejemplo Framber Valdez, los Astros necesitaban un primera base confiable. Alguien que levantara todas las pelotas que le tiraran para allá. Si bien Yuli Gurriel fue el líder en scoops dentro de las grandes ligas en la primera base, José Abreu no estuvo muy lejos, fue el cuarto. Mejor primera base en levantadas en la inicial. Ahora, esto quiere decir que si bien no es Yuli que va a estar levantando pelotas en primera base, Abreu es un inicialista por encima del promedio en cuanto a lo defensivo y además que tiene este plus de los scoops, de las levantadas en la primera base y siendo un bateador sólido que está atado por 3 años a la organización, creo que Abreu está cubriendo muy bien la baja de Yuli Uriel y lo puede hacer. No sé si mejor porque no es fácil, pero un estadio como el de los Astros en el Minute Maid, donde la grada a la derecha está un poco hacia adelante, a pesar de que está un poco más levantada y esto le resta,
los batazos de Abreu pueden conectarse y salir más allá de la barda del jardín izquierdo. Entonces, perdón, estaba hablando de la barda del jardín izquierdo, no del derecho, me equivoqué. Pero como ustedes saben, en el Minute Maid, la barda del jardín izquierdo está un poco más cerca, a pesar de que está más levantada. Pero esto puede favorecer mucho más a José Abreu y a sus batazos. Creo que la cuota de bambinazos del muchacho de Cienfuegos puede ascender por encima de los 30 jorrones esta campaña sin temor a equivocar. Y para ello, si estamos hablando de José Abreu, que fue lo que trajo, vamos a hablar del tipo insignia de los Astros de Houston. Un hombre que se ha ganado el cariño de Minute Maid y de la ciudad de Houston completamente. Y este señor es Jordan Álvarez. Como pueden ver, Jordan, fenomenal temporada. Top 5 de los peloteros de grandes ligas en la campaña pasada, sin lugar a dudas. A menos de los bateadores, fue top 3. A la baraja de Jordan, 306. Un OVP de más de 400. Esto es una barbaridad y ni hablar del OPS por encima de 1000. Un OPS de 1019 que es astronómico. 144 hits, una cuota promedio, 29 dobles, 37 bambinazos, 97 empujadas. Se quedó cortico, apenas no llegó a sobrepasar las 100 empujadas esta campaña. 78 bases por bolas, un slugging de 6.13 y una base robada. ¿Qué sucede? Esta temporada Jordan Álvarez se sigue teniendo el equipo a su alrededor. Muchos coinciden, especialistas dentro del Minute Maid Party, de la sala de prensa, gente que cubre generalmente todo el año los Astros, que esta es la persona junto a Kyle Tucker entre la que se debe redondear, armar un conjunto de los Astros en cuanto a la alineación ofensiva. ¿Por qué? Porque Jordan Álvarez es el tipo que más empuja junto a Kyle Tucker. Si Jordan Álvarez está mal, el equipo por lo general le cuesta ganar y eso se demostró que es un hombre capaz de cambiarte de golpe y porrazo el dibujo de un juego. Y además que dentro de una temporada lo bautizaron incluso los comentaristas de TUDN que cubren a los Astros la temporada completa, lo bautizaron como la guagua. El hombre que empuja todo el equipo, el hombre que contribuye a que los Astros estén arriba en los duelos. Jordan, por así decirlo, se ha ganado el cariño de Houston. Puedes verlo, particularmente lo veo cada vez que voy al estadio. Las camisetas de Jordan son más y más y más. Imagino que con lo que rindió la campaña pasada en la Serie Mundial y cómo fue el héroe, a pesar de no llevarse al MVP, pero fue el héroe de muchísimos encuentros con unos batacazos de vuelta completa espectaculares, incluido al que le dio Alvarado en el último juego final de la Serie Mundial. Jordan Álvarez ahora puede redondear la ofensiva y con un Pito Abreu cubriéndole las espaldas y él o por delante o por detrás de Kyle Tucker puede darle muchísimo dividendo a esta ofensiva de los Astros que si bien no perdió uno que otro efectivo, recuperó otros. Ahora, lo que más preocupa de los Astros, ¿qué puede ser? Y yo creo que es el picheo. Pero esto, hasta el momento, no tenemos ningún cubano. Entonces, ya lo que estamos hablando es de Jordan, de Pito Abreu y cómo estos dos se pueden compaginar. Nuestro amigo Yusef Díaz tuvo la oportunidad de entrevistar a José Abreu y vamos a pasarle ese pedacito de la entrevista. En Spring Training has bateado con Jordan, o sea, se han acostumbrado ustedes a estar juntos en la alineación. ¿Cómo está desarrollando esa química entre ustedes dos? Bueno, al final yo creo que él no ha jugado todavía, pero yo creo que hemos convivido, hemos tenido bastante tiempo aquí ya de conocerlo al 100%, no lo conocía al 100% a él, pero yo creo que es un muchacho con mucho talento, es un muchacho con muy buen corazón, que eso es lo que más importa en el juego ahorita mismo. Yo creo que lo único que de mi parte, como lo dije hace unos meses atrás cuando firmé, lo único que puedo hacer de mi parte es ayudarlo para que sea mejor pelotero cada día y que eso es lo que tengo pensado al 100% todos los días de este mundo, es poderle aportarle toda la experiencia que uno tiene, que ha tenido en grandes ligas y nada, yo creo que él va a ser mejor cada día. Y creo que esto es un punto muchísimo a favor en lo que ganó los Astros con José Abreu. Si bien Yuli Burrell también es un pelotero profesional, Abreu es conocido por ser un hombre que se implica muchísimo en las organizaciones. Lo hizo en White Sox. Es un tipo que tengo referencias por peloteros que jugaron en el tiempo donde él compartió en los Medias Blancas y era una bestia entrenando. Casi siempre estaba metido en el estadio, entrenando, jugando par su béisbol, intentando ser un mejor pelotero cada día. Y por eso, un hombre tan enfocado como Pito Abreu se ganó, yo diría, los premios y los vaticinios y la leyenda que es hoy en los Medias Blancas de Chicago. Además, Pito hoy va a tener un plus en este Opening Day, va a estar debutando contra su ex equipo, pues los Astros abren en el Minute Maid contra los Medias Blancas de Chicago. ¿Qué le puede dar a Abreu? Bueno, ya eso lo conversamos y ahora vamos a un punto clave. El tercer cubano que hay en la organización que tiene posibilidades de estar en grandes ligas este año y es Pedro León. A pesar de que Pedrito no está dentro del roster de 40
de los Astros de Grandes Ligas y puede que tenga la oportunidad este año de subir a MLB. Como pueden ver, los números de Pedro León, si bien aparecen bastante extraños porque tuvo un cierre de temporada no muy bueno. En septiembre recuerdo que estuve entrevistándolo y conversando con él en Sugarland, que es donde está la sede del equipo de AAA de los Astros. Y él me decía que en ocasiones la directiva del equipo le estaba hablando con él para ver que estuviera listo, que en cualquier momento lo llamaran al primer equipo. Finalmente no fue así. Se decantaron por otros jugadores como Hensley, como Charles McCormick. Pero bueno, aquí tienen el averaje de Pedro León. 2.28 con un OVP de 3.65, un OPS 796, que incluso llegó a ser un poquito más alto, llegó a estar por encima de 800. Pegó 94 hits, 27 dobles, 63 carreras empujadas para plato en uno de los equipos que menos batea y de los peores en AAA. Eran los Sugarland Space Cowboys. 71 bases por bolas, 17 cuadrangulares, 4.31 de Luis y 38 bases robadas. ¿Qué sucede? ¿Por qué Pedro no sube? Y aquí no está el dato. Pedro León fue un pelotero que se ponchó muchísimo la campaña pasada. Esto hasta cierto punto pudo haberle pasado factura en cuanto a esto y le vamos a pasar un momentico un pedacito de la entrevista de Pedro León donde me habla de por qué se estaba ponchando. En este caso puede ser que a veces uno como que trata de solucionar las cosas pensando un poco en mecánica, bateo y ese tipo de cosas, y a veces lo que trae eso es el estar tú pensando mucho en home, te trae un poco de lo que viene siendo desconcentración, lo que hace que en vez de estar más agresivo incluso me pongo lo que viene siendo más pasivo y dejo pasar muchos picheos que están en zona, entonces por lo cual se está trabajando mucho en eso, tratar de ir a hacer más swing, solamente ir a pegarle a la bola. No soy una persona de mucha estatura, pero tengo fuerza, pegando a la bola pueden ocurrir bastantes cosas, que es lo más importante, y se está trabajando solamente en eso, seleccionar un buen picheo y ir a pegarle a la bola. Bueno, como pudieron ver, esas fueron las palabras de Pedro León. Como yo le dije, a finales de temporada Pedro León estaba dubitativo si lo subían o no, pero la tasa de ponches era muy baja a pesar de que tenía un OPS por encima de 800 debido, por supuesto, al rendimiento que estaba teniendo en el home plate. Pero como él mismo dice, estaba muy pasivo en el home plate y entonces estaba luchando las bases por bola, pero a veces no rastreaba bien el lanzamiento y esto le perjudicaba que se tomaba muchísimos ponches sin tirarle. En su mayoría, los ponches del señor Pedro León fueron sin tirarle. ¿Qué es lo que atenta contra Pedro León? Y esto lo vamos a hablar ahora mismo. Lo que atenta contra Pedro León para llegar al roster de Grandes Ligas es el exceso netamente de jugadores de los outfield en los Astros de Houston. Houston tiene muchísimos peloteros inscritos en el outfield de su conjunto y esto le puede pasar factura a un Pedro León que si bien ahora mismo no goza de todas las oportunidades para subir, porque ahora mismo hay peloteros por encima de él en la jerarquía, puede demorar un poco. Además que hay regreso de otros peloteros al conjunto. Y voy a tomarle un tiempo para decirles cuántos en estos momentos tienen los Astros que están por delante de Pedro León. Pues bien, ahora mismo los Astros tienen en los jardines al señor Mauricio Dubón, tienen también a Blake Madrid, tienen a Chas McCormick, tienen a Jake Myers, tienen a Kyle Tucker y tienen, además de bateadores designados, a 3 outfields. Tienen a Jordan Álvarez, Michael Bradley y David Hensley. ¿Qué sucede? Al tener esta cantidad, pero cantidad inmensa de outfield, las oportunidades son pocas. Si bien Pedro León en el Spring Training batió de 6-0 con el conjunto de los Astros, también venía de una lesión. Pero es un pelotero que tiene una herramienta que es la velocidad, que es un pelotero que roba muchísimas bases, que son pocos los jugadores que tienen los Astros con las características de Pedro León en el conjunto en estos momentos. Es un prospecto top dentro de su organización, por lo tanto es muy probable que le den la oportunidad más tarde que nunca, si se le da bien los primeros meses en AAA. Yo espero que Pedro León en un momento que debe haber alcanzado un poco de nivel de madurez, conectó varios cuadrangulares en la liga de puertorriqueña Roberto Clemente, donde estuvo en el equipo de los Cangrejeros de Santurce. Estoy esperando que Pedro León dé ese salto de calidad y es lo mismo que creo que esperan muchísimas personas de él. Este año, si Pedro León llega, obviamente le va a tener que quitar el puesto a alguien o alguien perderá su puesto en detrimento de Pedro León. Lo que le queda como oportunidades al mayabequense es una sola: romper la liga para llamar la atención. Ya es un prospecto top, o sea que tiene muchísimas vistas arriba. Y lo que haga
depende de él. Solamente que llegue a Grandes Ligas, en el caso particular de Pedro León, depende muchísimo de él. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy en el palco con Henry Morales. Por supuesto, déjame acá en los comentarios qué crees de los Astros de Houston que pueden hacer esta temporada y de qué te gustaría hablar, de qué otro tema. Cualquier deporte, podemos conversar de voleibol, podemos conversar de baloncesto y podemos conversar de las Grandes Ligas. Nos vemos en una próxima emisión del palco. ¿Cuándo será? Cuando haya otro tema interesante, el cual debatir.